Noticias 1, en el Plateado, Cauca, disputado por las disidencias del Ejército Nacional, se abre investigación contra la empresa de camiones que sirvió a la organización ilegal para sacar a la fuerza pública de las calles. Hoy hubo reuniones reservadas del presidente con el jefe de su delegación ante las disidencias, el comandante de las fuerzas militares y el comisionado de paz sobre las crisis en las mesas de la paz total. Tenemos imágenes del ingreso de la esposa del presidente a una diligencia de conciliación con un militar que la mencionó en una entrevista. Crisis financiera de las EPS es artificial para oponerse a la reforma a la salud, según el director de la ADRES, Félix Martínez. Cadena comercial delictiva entre guardias del IMPEC, ladrones de celulares y presos en las cárceles. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica Hendrick, de 17 años, es la principal novedad de la convocatoria de Brasil para enfrentar a Colombia. Y Egan Bernal asegura que inicia la temporada en Colombia y admite que quiere ganar la Vuelta a España. Y aquí está, esta es la imagen del día, la maratón que cumplió este fin de semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, por 8 países para dialogar con Israel y sus vecinos en busca de un cese humanitario al fuego para atender a las víctimas palestinas, tranquilidad para los países europeos, evitar el escalamiento de la guerra en la región. La prensa de Estados Unidos dice que él regresó con las manos vacías y que el presidente de Turquía armó un viaje para no recibirlo. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este lunes festivo. Ante la crisis de los procesos de la paz total, tanto con las disidencias como con el ELN, el presidente Petro se reunió hoy de manera reservada con sus delegados a las mesas de negociación. Camilo González, jefe de la delegación del gobierno con las disidencias, llegó a Palacio al mediodía. Con él llegó Gloria Quiseno, también miembro de esa delegación. El presidente también se reunió con Danilo Rueda, alto comisionado de paz, y el comandante de las fuerzas militares. Se sabe que el general Elder Giraldo recibió instrucciones de no permitir que las disidencias continúen controlando el Plateado y el corredor de drogas en el que se encuentra ese corregimiento. Están enredando la cosa, dijo Oti Patiño, el jefe negociador del gobierno para la organización ELN, refiriéndose a las excusas que ésta ha dado para no entregar pruebas de supervivencia ni devolverle la libertad al padre del crack colombiano, que hoy cumplió 10 días en cautiverio. La paz como política de Estado. Oti Patiño, jefe negociador del gobierno para los diálogos con el ELN, dijo que esa guerrilla debe liberar de inmediato al papá del futbolista colombiano de Liverpool, Luis Díaz, que hoy cumple 10 días de secuestrado cuando se lo llevaron de Barrancas, Guajira. ¡Libertad! ¡Libertad! La responsabilidad del cautiverio y de la vida de don Luis Manuel es enteramente de ellos. En las últimas horas, en un comunicado del Frente de Guerra Norte que secuestró al padre del jugador, justificó la demora de su liberación por los operativos militares en la zona. Si continúan los operativos en el área, retrasarán la liberación y se aumentarán los riesgos. Oti Patiño rechazó los argumentos del ELN para retrasar la liberación. La inadmisible es decir que es por responsabilidad del Estado, de la fuerza pública, que no se ha podido hacer. Eso sí es absolutamente no solamente falso, sino inadmisible. Estamos en la búsqueda de Luis Manuel. Explicó además que desde el comienzo el gobierno ha facilitado los mecanismos para que el Frente Norte del ELN libere al padre del futbolista, pero que este ha puesto trabas. Si se procediera, digamos, a la extracción, a la recesión y extracción. Ellos dijeron que no estaban interesados y que en ese mecanismo, si ellos sí lo iban a liderar, simplemente. El jefe negociador del gobierno señaló que además se propuso entregar un teléfono a esa célula guerrillera para que al ser liberado don Manuel Díaz se comunicara con la ONU y la Cruz Roja Internacional, propuesta que no fue aceptada. Están enredando la cosa, diciendo que la responsabilidad, digamos, está a cargo del Estado, del gobierno, y echándole la responsabilidad de la fuerza pública. Oti Patiño dijo que el grupo que secuestró al padre del futbolista debe enviar pruebas de supervivencia cuanto antes. Se le sugirió a Carlos Ruiz Massieu, que es el jefe, digamos, de la delegación de la ONU, que, digamos, les haga esa petición. No sé, digamos, qué resultado ha tenido, porque es lo mínimo que pueden hacer para tranquilidad de la familia. El delegado del gobierno descartó que se vaya a financiar al ELN para que pare los secuestros.
máxime cuando se entiende que este delito viola el derecho internacional humanitario. El ex viceministro de Defensa de Gustavo Petro admitió que no tenía fuente fiable ni razones para creer que la esposa del presidente Petro negociaba una compra de helicópteros, como él lo declaró en una entrevista para una publicación. Víctor Ballestas. Mónica, él fue citado por la primera dama a una conciliación prejudicial antes de proceder a demandarlo civilmente. Él pudo haberse retractado en la diligencia, pero no lo hizo, de manera que ya lo que procede es la acción en su contra. Poco antes de las 10 de la mañana del pasado viernes llegó esta caravana de vehículos oficiales a una de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá en el norte de la ciudad. En uno de estos vehículos iba la esposa del presidente Petro, Verónica Alcocer, con su apoderado, el abogado Mauricio Pava, y una segunda abogada, Lina Sandoval, del mismo bufete de juristas. Una cámara de Noticias 1 fue la única testigo del ingreso de la primera dama, que llegó puntual a la cita programada por los conciliadores de la Cámara de Comercio por el reclamo prejudicial que ella activó en contra del general en retiro Ricardo Díaz Torres, hasta hace poco viceministro de Defensa del gobierno de su esposo. El exfuncionario no quiso asistir presencialmente a la cita legal, sino que solicitó hacerlo de manera virtual, lo cual se permite en la justicia colombiana. El exoficial afirmó en una entrevista ampliamente difundida por un medio en septiembre pasado que otro militar en retiro le había dicho que la señora Alcocer estaría interesada en la adquisición de unas aeronaves para Colombia, en lo que sería, según quedó sugerido en la entrevista, un manejo corrupto de esa compra multimillonaria que nunca se ejecutó. Diciendo que ella estaba interesada directamente en la compra de unos helicópteros catarí para el gobierno aquí en Colombia. Las referencias e insinuaciones de corrupción que hizo el general entrevistado en contra de Verónica Alcocer fueron considerados por ella y su equipo jurídico como injuriosas y calumniosas. Pero, según dijeron sus abogados, antes de iniciar una demanda civil en contra de Díaz Torres, acudieron a la figura de la conciliación. El militar en retiro, asistido por su abogado Juan Manuel Valcárcel, aceptó que no le constaba que la señora Alcocer tuviera algún interés en compras oficiales y que él nunca lo creyó. Incluso nos dijo que él había hecho unas corroboraciones con otros agentes oficiales del Estado y que había podido concluir que esas afirmaciones dadas por otras personas no tenían credibilidad y no eran ciertas. Preguntado sobre por qué había decidido divulgar ese rumor, a pesar de que no creía en su veracidad, contestó que por eso había dicho que, comillas, le parecía muy extraño. Los abogados de la primera dama no aceptaron como válida la justificación del militar porque difundió masivamente una sugerencia sobre presunta corrupción de la señora Alcocer como daño para su reputación. La conclusión es que esas son afirmaciones inveraces, pues que no tienen ningún sustento. En la diligencia reservada, que duró 2 horas y media, no hubo acuerdo por cuántos días. Se sostuvo en que al decir que le parecía extraño, no estaba afirmando nada. El equipo jurídico de la señora Alcocer estudia esta semana la posibilidad de demandar civilmente al antiguo oficial. Si el plan de Francisco Barbosa funciona, él no entregaría a la Fiscalía a su sucesora electa por la Corte, sino a la vicefiscal Marta Mancera, quien tendría como vicefiscal a Gabriel Jaimes, que sin razones jurídicas ha intentado destruir el caso contra Álvaro Uribe en la Corte. Joana Rodríguez. Pero parece que no va a poder lograrlo, Mónica, porque la Corte Suprema aceleró su calendario para la sustitución del fiscal, de manera que Barbosa tendría como sucesora a una fiscal elegida en derecho y no a dedo por el fiscal general como él lo pretende. El próximo 23 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia escuchará en entrevista a las ternadas por el presidente Gustavo Petro para reemplazar a Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación, quien termina su periodo el 13 de febrero de 2024. Se trata de las juristas Ángela María Huitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, cuyos nombres se conocieron a finales de septiembre, cuando el presidente Petro visitó en persona al presidente de la Corte Suprema y le entregó la nueva terna, después de que en agosto hubiera dado a conocer un primer listado en el que, en lugar de Camargo, estaba la abogada Amparo Cerón. No me les voy, me quedo acá.
Una vez la Corte en pleno escuche a cada candidata, iniciará formalmente el proceso de elección el 7 de diciembre en la última sala plena del año. Eso quiere decir que la Corte no alcanzaría a escoger el reemplazo de Barbosa en las primeras votaciones. Si eligiera antes, sería la primera vez que un fiscal general le entregue al otro día del fin de su periodo el cargo a su sucesor. Será imposible olvidar los territorios. Lo que sí es extraño es que la Corte haya citado tan pronto a las candidatas, después de que Barbosa y muchos en la rama judicial daban por hecho de que la vicefiscal Marta Mancera se quedaría dirigiendo la entidad por lo menos un año más. Pero lo mejor que le puede pasar a Colombia es que una mujer como Marta Mancera quede al frente porque protegerá la institucionalidad. Las alusiones de Barbosa a esa posibilidad y los rumores sobre un ascenso de Gabriel Jaimes, el primer fiscal de la preclusión de Uribe, al cargo de vicefiscal general, preocuparon a la Corte Suprema y a su sala plena. Revisada la indagatoria formulada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al doctor Álvaro Uribe Vélez, se refiere la misma a unos hechos de alcance penal, pero no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes. Jaimes ha cuestionado la decisión del 2018 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el expresidente Álvaro Uribe y su talante no gusta en los altos tribunales, por lo que se deduce que la elección de la sucesora de Barbosa será mucho más pronto de lo que todo el mundo creía. El presidente del Senado intenta perfilarse como candidato presidencial con una propuesta de reforma total a la estructura política del país que copie el sistema de las comunidades autónomas de España, en el que cada región defina su destino político. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, para la campaña faltan más de 2 años y en ellos tendría que resolverse las investigaciones que tiene en la Fiscalía como el candidato más votado de Chocó, entre otros. Querida Guardia Pretoriana. Iván Leonidas Name Vázquez, que llegó a su tercer periodo consecutivo en el Congreso, es el actual presidente del Senado y es considerado el típico representante de la política tradicional perteneciente al clan Name de Barranquilla, pero que ha hecho su fortuna en Bogotá. Con la fe en la mano. Name, que también logró mover toda su maquinaria para que su hija María Clara Name llegara por 4ª vez al Consejo de Bogotá, recientemente empezó a dar discursos para proponer un nuevo modelo de país, lo que se podría interpretar como su temprana campaña presidencial. Al clarear el año entrante, vamos a convocarlos en una cruzada nacional bajo una propuesta de cambio del modelo geopolítico para que Colombia salga de su laberinto. El día de las elecciones, también en compañía de su hija, aprovechó los micrófonos para promover su propuesta de una Colombia dividida en comunidades autonómicas como España. Que nosotros consideramos debe ser el de la afirmación de las autonomías regionales, las regiones autonómicas. Es el horizonte de Colombia. 3 días después de las elecciones, Name, en medio de un acto protocolario del Congreso, volvió a promover su propuesta. Desechamos la propuesta santanderista del federalismo y de las autonomías regionales. Ese es el origen de nuestro atraso. Pero el primer obstáculo a sus aspiraciones está en los estrados. En su contra reposan denuncias que lo acusan de corrupción electoral. Según lo reveló la revista Raya, Iván Name habría orquestado un plan en Chocó para ganar los últimos 2 periodos como congresista. Llamadas interceptadas a contratistas y funcionarios públicos evidencian una operación de compra de votos en el Chocó en favor de la elección de Iván Name Vázquez como senador en 2022. Otra denuncia en Fiscalía detalla que para las elecciones de 2018 también obtuvo votos en ese departamento a través de corrupción electoral. El columnista Joir Ackerman reveló que Iván Name y su primo senador José David Name tuvieron alianzas con el grupo paramilitar de los Rastrojos en el Atlántico al mando del condenado jefe de esa organización, Brian Borré Barreto. Porque preferimos tener problemas con los bancos que con los jueces. Los informes periodísticos que revelan estas denuncias advierten que extrañamente no existen procesos abiertos en la Corte Suprema, que es la encargada de investigarlos por su fuero de congresistas. Los alcaldes de Medellín y Cali, electos en medio de la polarización, prometieron esfuerzos para cambiar el estado emocional de los ciudadanos. Camilo Galán.
Mónica, el nuevo alcalde de Barranquilla prometió poner piso, cocina y baño a las casas de sus votantes más pobres. Y el de Bogotá anunció un empalme liderado por un equipo de mujeres. Lo primero que hizo el alcalde electo de Cali, Alejandro Eder, fue reunirse con Jorge Iván Ospina, de quien recibirá el cargo el próximo 1 de enero. Por cerca de 4 horas, a puerta cerrada, conversaron sobre la reconciliación de la ciudad y el proceso de empalme. Aquí nosotros vamos a plantear una paz política en Cali para que podamos atender los problemas gravísimos que tiene la ciudad, como el hambre, como la inseguridad, como la falta de empleo. Y además también conversó con su rival electoral y próximo concejal de la ciudad, Roberto Ortiz, segundo en la contienda, con quien también prometió trabajar por Cali. En Medellín, Federico Gutiérrez, ganador contundente en su ciudad, volvió a las calles, pero esta vez para agradecer a quienes lo reeligieron alcalde. A unir la ciudad, que sea un mensaje de esperanza, de optimismo. Nicolás Ríos Correa será la persona encargada de liderar el equipo de empalme. Ríos es amigo y hombre de confianza de Gutiérrez. Él además lo acompañó cuando fue alcalde en 2016, siendo responsable de la contratación y respondiendo por la Secretaría de Servicios y Suministros. El resto de los nombres se conocerán mañana. Es un comité de empalme donde va a tener un comité en términos generales, donde estamos hablando de entre 10 y 15 personas representativas de diferentes sectores de la ciudad, hombres y mujeres. Alejandro Char, en Barranquilla, visitó la comunidad del barrio Las Américas, en donde se comprometió desde ya a mejorar sus viviendas. Las casas que necesiten baño, cocina, piso, techo, se les termina completamente y se les arregla, y la que tiene un baño malo se le tumba y se le hace nuevo, y la cocina mala se le tumba y se le hace nueva. Mientras que Jaime Pumarejo, actual alcalde de la ciudad, aseguró que los comités de ambos equipos de empalme ya se reunieron para iniciar el proceso de transición. Carlos Fernando Galán ya sostuvo 2 reuniones con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y se comprometió a continuar con la construcción del metro tal y como fue contratado. Esto es lo que los ciudadanos pidieron que protejamos, que garanticemos que se vigila, que se haga bien, que se termine como está pactado, y eso es lo que vamos a hacer. Presentó su equipo de empalme conformado solo por mujeres, todas exaltas funcionarias públicas. Ellas son Sandra Borda, Cecilia María Vélez, Carolina Soto, Julia Miranda, Liliana Caballero, Ángela María Orozco y Marta Ospina. El director de la ADRES, la entidad que gira el dinero a las EPS, dice que la crisis de estas no se debe a la falta de recursos que el gobierno deba girarles, sino a su oposición a la reforma a la salud, en la que dejarían de recibir las cantidades a las que están acostumbradas. Marta Olaya. Mónica, según el directivo, ya se les hizo el giro de una de las deudas más grandes que corresponde a los presupuestos máximos que reclamaban, y lo pendiente del año 2022 ya se está tramitando ante el Ministerio de Hacienda. Que este ha sido un plan del gobierno de sabotear a las EPS. Mientras varios sectores argumentan que el gobierno está provocando una crisis en el sistema de salud para justificar la reforma, el director de la Administradora de los Recursos de la Salud, Félix Martínez, asegura lo contrario. Y hay intereses. Son 90 billones, 94 billones para el año entrante, que generan mucha presión por las decisiones que tome el país en el Congreso de la República. Según el funcionario, aunque hay deudas viejas que no se han pagado a las EPS, en octubre pasado se les giró más de 700.000 millones de pesos, correspondientes a una de las deudas más grandes de presupuestos máximos que se usan para comprar medicamentos y tecnologías que no se incluyen en el plan obligatorio de salud. Entonces hay que transparentar cuál es la relación entre el gobierno y estas empresas. Para el director de la ADRES, la crisis financiera que alertan las EPS obedece a la negativa de estas entidades a transformarse como lo propone la reforma. Pero hay una reforma inminente que está haciendo mucho ruido y hay una crispación de actores. Algunas EPS ya
digamos, aceptan entrar en el nuevo marco de la reforma, otras son más reacias y se mueven para hacer oposición. Frente a la deuda de presupuestos máximos del año 2022, que según las EPS asciende a los 1,6 billones de pesos, el directivo aseguró que ya se está haciendo el trámite ante el Ministerio de Hacienda. Estamos reunidos con Planeación Nacional y Hacienda a ver cómo se aseguran los recursos para el ajuste 2022. Son pasos que hay que hacer, trámites que hay que hacer, esfuerzos que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda para completar esos recursos. Siempre ha habido esos trámites. Aclaró que la demora en los pagos no son exclusivas del actual gobierno. No hay ninguna novedad, hay una exageración ahí con ciertas intenciones. Por ahora los usuarios son los que están en medio del rifirrafe entre las EPS y el gobierno, sintiendo las consecuencias. Los gaviristas, los del Centro Democrático y otros congresistas de oposición consideran que las EPS deben seguir administrando la plata de la salud porque el gobierno nacional perdió las elecciones regionales. Gustavo Monge. Mónica, los de la coalición de gobierno y los que sin estar en ella apoyan la reforma dicen que su trámite no debe sufrir ninguna alteración y que los recién electos tendrán que contar con el gobierno para lo que les corresponda hacer en salud luego de la reforma. 2 proposiciones de aplazamiento. Después de un mes sin ningún avance, la reforma a la salud volverá a debatirse en la Cámara, en medio de un ambiente enrarecido por los resultados en las pasadas elecciones locales y la intención de algunos congresistas de implementar un plan tortuga en el trámite del proyecto. Yo no sé por qué tanto corre agendando la reforma a la salud. Esto merece todo un debate pormenorizado, como lo hemos pedido como Partido Liberal. Es que no hay ambiente, pues no de otra manera se hubiera pedido el aplazamiento. El aplazamiento es justamente una manera de decir que hoy los congresistas, luego de las elecciones territoriales, llegan entendiendo muchas realidades que se dieron en las locales. La oposición considera que los resultados de las elecciones le hacen un llamado al Congreso. No es solamente un mensaje al gobierno nacional, sino también al Congreso de la República. Y en ese sentido yo creo que este trámite de reforma no puede avanzar como venía y algo hay que hacer y alguna reflexión, un paro en el camino, por lo menos hay que hacerlo porque las reformas, el país les dijo no también en esas elecciones del 29 de octubre. Por el contrario, congresistas independientes advierten que la reforma no se debe ligar a las victorias políticas que obtuvieron algunos partidos. Yo sí espero que la discusión de la reforma a la salud no esté marcada por una retaliación de las fuerzas que ganaron en las elecciones del pasado 29, sino que pongamos por delante la necesidad de resolver los problemas que el sistema de salud colombiano tiene. En esa línea, el coordinador ponente de la reforma, el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, considera que las nuevas fuerzas políticas en las regiones tienen con la reforma una oportunidad para mejorar la salud en sus territorios. Todo alcalde, todo gobernador, si es inteligente, lo que tiene que buscar es gobernar con el gobierno central. Y eso es lo inteligente y lo serio, porque si lo hacen, le va bien al gobierno nacional y le va bien a los territorios. La continuación del debate de la reforma a la salud proseguirá si no surgen más aplazamientos con los temas gruesos de la propuesta como son la transformación de las EPS y pago oficial por servicios de salud sin las falencias actuales. Aquí no se está controlando 86 billones de pesos que se están entregando este año. No sabemos a dónde van a parar. Pero lo único que sí ve uno es que no le pagan a los hospitales públicos, no le pagan a las clínicas que no están integrados verticalmente. La reforma a la salud figura como primer punto de la plenaria prevista para este martes. A propósito de su festivo trasladado a este lunes, tenemos el ranking de países con más nacionales en el santoral, lo que indican los indicadores. El anuario pontificio del Vaticano tiene 1.726 santos consagrados. De España son 747, de Italia 331, de Francia 163, de México 27 y de Colombia solo una. Esto indica que lo que tenemos aquí son mártires. Esto es lo que indican los indicadores. Antes de aceptar la compra de cartera que un banco le ofrezca, es necesario hacer ciertas cuentas para no salir a deberle. La compra de cartera se ha convertido en un método para que los consumidores puedan unificar sus deudas con una tasa de interés más baja. El momento más apropiado para solicitar una compra de cartera es cuando el cliente quiera aliviar su carga crediticia.
Para que la compra de cartera lo beneficie, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Valide los plazos y verifique que le permita disminuir el pago mensual de su producto. Evalúe si el beneficio será por disminución de cuota, disminución de plazo o disminución de la tasa de interés. Establezca un monto máximo mensual para su cuota. Al establecer un valor fijo y máximo para sus cuotas, podrá aliviar otros pagos y por último, realice un plan de ahorro mensual. Hay quienes dicen que la primera habilidad que debe tener un joven para recibir su primer empleo es la de investigar a la empresa que lo llamó para una entrevista de reclutamiento. El 16% de los jóvenes colombianos no tiene empleo. A ellos se les complica encontrar una oportunidad laboral, ya sea por no tener experiencia, poca o ninguna, o por cometer primiparadas. Una manera de evitarlas es investigando al posible empleador. Siempre que puedan identificar cuál es su marca personal, cuál es la marca que los define y cuál es como ese valor que ustedes podrían dar a la compañía en dado que ustedes fueran las personas para que ocupen ese puesto. La formación académica es fundamental para que los jóvenes puedan conseguir oportunidades laborales. Sin embargo, el mostrar capacidad y actitud son las principales virtudes que buscan las empresas hoy en día en sus nuevos trabajadores. Una persona joven traería aspectos nuevos, novedosos, ¿sí? A comparación quizás una persona que ya trae una trayectoria más larga, dado que las personas jóvenes hoy en día pueden facilitar muchos aspectos como al estar a la vanguardia, pueden traer nuevas ideas, nuevos proyectos. Con estrategias así, el desempleo joven ha logrado bajar 2 puntos a comparación de los datos del 2022. Desde que se iniciaron sus actuaciones para devolver a sus verdaderos dueños las tierras que los paramilitares les quitaron a los campesinos para venderlas a empresas de empresarios bogotanos y antioqueños, ellos están siendo acosados por amenazas de muerte de un nuevo grupo paramilitar. Un comunicado amenazante en contra de los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras llegó esta semana. El comunicado tiene los distintivos de un grupo de narcoparamilitares. Allí se advierte que serán castigados y morirán quienes firmen la devolución de tierras despojadas a sus verdaderos propietarios, es decir, a campesinos que los asesinos califican como amigos de la guerrilla. En este momento tememos por nuestra vida porque son hechos sistemáticos que han venido cercando la Unidad de Restitución de Tierras. Las amenazas coinciden con las órdenes que culminan a devolver amplios terrenos rurales, entre otros, en poder de Argos y otros que se encuentran en un corredor de cerca de 6.000 hectáreas por todo el país, que habían sido despojadas por otras poderosas empresas. Apartado por los panfletos que circulan, Apartado sigue siendo una zona bastante sensible en materia de restitución, sin olvidar que en este año nos asesinaron un líder de proceso de restitución. Las amenazas han llegado en panfletos y mediante correos y mensajes a celulares. Me dicen que debo ser objeto del polígono del tiro al blanco, debo ser extraditada, debo ser asesinada. De otra parte, la Unidad de Restitución de Tierras descubrió que grupos de funcionarios corruptos estaban cobrándoles altas sumas de dinero a los campesinos para completar el proceso legal de restitución de sus tierras. Las víctimas en algunos departamentos estaban considerando que para acceder a la restitución tenían que pagar alrededor de 15 millones, por ejemplo. Y eso fue puesto en conocimiento de las autoridades. Las denuncias ya están en la Fiscalía. Y llegó la hora de los deportes con Mauricio Posada. Mauro, feliz lunes festivo. Mónica, muy buenas noches. Iniciamos la acción de los deportes en Noticias 1, porque a 10 días del partido con Colombia, el técnico de Brasil, reciente campeón de Copa Libertadores, hizo la convocatoria para la doble fecha eliminatoria y en la que las novedades son Endrick y Joao Pedro, mientras Richarlison no fue llamado por determinación técnica. En rueda de prensa, el estratega Pedro Diniz confirmó los nombres: arqueros, Alisson, Ederson y Lucas Perry; defensas, Bremer, Gabriel Magaláes, Marquinhos, Nino, Emerson, Carlos Augusto y Renan Lodi; mediocampistas, André, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Joelinton, Rafael Veiga y Rodrigo; en ataque, Endrick, Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli, Joao Pedro, Paulinho, Pepe, Rafinha y Vinicius Junior. La gran novedad, el delantero del Palmeiras, Endrick, de 17 años de edad y quien ya tiene acuerdo con Real Madrid. Es un jugador que tiene potencial para ser Es un jugador que tiene un potencial para explotar sus talentos. Él lo sabe. Su confirmación aquí no es presión para él. Es un premio y una apuesta a futuro. Las grandes ausencias de la convocatoria por lesiones son Neymar Jr., Casemiro y Eder Militao.
Brasil enfrentará a Colombia en Barranquilla el 16 de noviembre y recibirá a Argentina en el Maracaná de Río el 21 de noviembre por las fechas 5 y 6 de la eliminatoria suramericana al Mundial 2026. Entre este martes y el miércoles se disputará la última fecha del todos contra todos, definiendo los 8 clasificados. Gerson Caucha. Mauricio, Junior y Cali son los únicos que dependen de sí mismos, mientras que Alianza Petrolera, Pasto y Santa Fe deben ganar y esperar otros resultados. Saquen la calculadora y hagan cuentas, porque hay 2 cupos disponibles para 5 equipos con posibilidades de meterse dentro de los 8 mejores de la Liga Colombiana. Junior de Barranquilla es séptimo con 27 puntos y más 10 en la diferencia de gol. Recibe mañana a Huila y con un empate le alcanzaría para clasificarse, siempre y cuando Cali y Alianza Petrolera no ganen. La victoria lo asegura sin depender de nadie y una derrota lo obliga a esperar que Cali, Alianza, Pasto y Santa Fe pierdan. El Deportivo Cali es octavo con 27 unidades y 0 en la diferencia de gol. Una victoria mañana en Tunja contra Chicó lo clasifica. Un empate también, siempre y cuando Junior o Alianza Petrolera no salgan victoriosos, y la derrota lo clasificaría solo si Pasto, Santa Fe y Alianza no ganan. Con 25 puntos y menos 7 en la diferencia de gol, en la 9ª casilla llega a Alianza Petrolera, que deberá vencer a Pereira y esperar una derrota de Cali o Junior. El empate no le sirve. Para Pasto y Santa Fe, 10º y 11º respectivamente, ambos con 24 puntos, solo le sirve ganar por goleada y esperar que Cali, Junior y Alianza pierdan abultadamente. Santa Fe recibirá a Once Caldas y Pasto visitará Envigado. Todos los partidos serán mañana a las 7:30 de la noche. Pasamos al ciclismo. Finalizada su participación en el Criterium de Saitama en Japón, el colombiano Egan Bernal habló con medios internacionales sobre lo que afrontará en 2024. Egan Bernal ya sabe dónde iniciará la temporada 2024. Ahora tengo en mente los nacionales de ruta en Colombia, que son en febrero, y luego creo que la gira continuará con el Tour Colombia. Quiero disputar estas carreras en casa y me encantaría estar en muy buena forma. Comenzar en casa será el primer gran paso para el principal objetivo que Bernal se ha propuesto. Me despierto todas las mañanas pensando que estaré en mi mejor nivel. Quiero mantener esa mentalidad de que podré ser nuevamente uno de los mejores ciclistas del mundo. Y es que volver a estar en el top del pelotón mundial trae consigo otra meta, la de ganar la Vuelta a España y sumarse al selecto grupo que ha conquistado las 3 grandes del ciclismo. Bueno, no sé si será en 2024, pero sí que quiero unirme a ese grupo de ciclistas. Creo que sería cumplir un sueño, estar entre esos especialistas. Espero lograrlo, trabajaré a toda máquina para conseguirlo. Egan reconoce que en la actualidad Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar y Remco Evenepoel son los capos que dominan y dominarán por varios años. Es bueno para el ciclismo que estos corredores sean tan fuertes y me encantaría volver a estar en mi nivel para ver cómo me compararía con ellos en condiciones normales. Ahora Egan está de vacaciones. En diciembre se reunirá con su equipo para definir el calendario, incluyendo las grandes vueltas en las que competirá durante 2024. El 17 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá se efectuará el Matchmaker 5, que tiene entre sus peleadores a Clemente Soto. Nació en Leticia, Amazonas, se forjó como peleador en Río de Janeiro y volvió al país retomando su carrera. Nosotros nadamos en los ríos, en los lagos, la pesca, la verdad es que todo el mundo allá tiene esa cultura y la verdad es que sí, yo fui el que salió de luchador. Es Clemente Soto Pereira, pero en las MMA es Clemente Junior. Mi papá fue el que me ayudó con los recursos financieros para yo poder viajar a Río de Janeiro, Brasil, donde pude vivir 6 años. El leticiano se formó en la tierra de la samba. Más que todo en Río de Janeiro. Yo llegué, hice una prueba para mirar si me aceptaban, me daban una bolsa de entrenamiento en un gimnasio que se llama Nueva Unión, que es el gimnasio donde entrena José Aldo, campeón mundial. Del peso welter, Matchmaker le dio un segundo aire a su carrera y se alista para combatir ante Matt Sierra. Se llama Matt Sierra y es un luchador, la verdad, muy experimentado aquí de Colombia, y yo sé que la verdad va a ser una pelea muy buena, y porque el man no le gusta agarrar. Yo deshidrato 8 kilos en 10 días para la pelea. Tengo un cartel profesional de 8 victorias, 2 derrotas. Clemente Junior, protagonista de uno de los combates del Matchmaker 5 del 17 de noviembre en el Coliseo MedPlus, con la pelea estelar peso pluma entre Pantro, Steven Valencia, actual monarca, y Blair, Javier Reyes, único colombiano en combate global. Porque los deportistas no solamente van a darse golpes, sino a mostrar una gran lección de vida. Mi fortaleza
es su debilidad. Entonces creo que, mejor dicho, está todo a mi favor, me parece a mí. Sí, como digo, la única manera en que me gane tendría que darme un puño de esos milagrosos. Esa noche Matchmaker espera en la jaula bogotana coronar 3 campeones mundiales y 1 nacional, un hito en el crecimiento y la masificación de las artes marciales mixtas en el país. El próximo fin de semana se realizará en Bogotá la 17ª edición del Campeonato Nacional de Taekwondo y donde las categorías menores esperan mucha figuración. Talentos emergentes, promesas del taekwondo que esperan brillar en el próximo torneo nacional. Sueñan que puedo ganar las 3 medallas de oro y voy a trabajar duro y fuerte para lograrlas. Bogotá acogerá el evento que se desarrollará el 11 y 12 de noviembre. Es el evento más grande que hay de taekwondo a nivel nacional. Estamos esperando aproximadamente unos 500 competidores de todas las ciudades del país. Son aproximadamente unas 34 escuelas las que van a participar. Estos competidores revelan los secretos, esperan, los lleven al podio. Un entrenamiento fuerte, un buen descanso, la motivación de los demás papás y las demás personas y un esfuerzo en lo que me gusta hacer. Sobre todo seguir adelante a cualquier adversidad, sacarle tiempo de no estar, digamos, con mis amigos, sino estar entrenando y estar haciendo esto que es lo que me apasiona. Los taekwondogas competirán en las categorías de figuras, combate, rompimientos y saltos. Ellos ya tienen su favorita. La que más me gusta es rompimiento. ¿Por qué te gusta más? Porque este es salto y de patada. Para mejorar mi patada al lado en salto. El objetivo de la Academia Yomchi en Bogotá es retener el título nacional. Y pienso que esta es nuestra oportunidad para demostrar que estamos listos para retener el título nacional y otra vez ser campeones nacionales por 4ª vez. El Campeonato Nacional de Taekwondo busca catapultar y consolidar a atletas que en un futuro aporten en un deporte que ya le ha entregado títulos internacionales a Colombia. La Fundación Carlos Fortuna y la Liga de Béisbol de Bogotá contaron con la presencia de jugadores de grandes ligas para su segundo Congreso Internacional en la capital de la República. Un amplio repertorio entre lo académico y lo teórico. Así se vivió parte del Gran Congreso Internacional de Béisbol. Allí se mencionó el alto rendimiento, finanzas, scouting, comunicaciones, pero sobre todo el inglés como idioma universal del deporte y basados en experiencias adquiridas en las grandes ligas. Para mí, el estudio lo tomo como lo más importante, porque creo que es lo único que nos va a quedar. Y pues en lo deportivo tenemos que sacrificar muchas cosas, tenemos que dedicarle 100% a esto y meterle corazón. Nuevamente la Fundación Carlos Fortuna contó con un panel de ponentes de lujo, una propuesta única para Colombia, con profesionales que han trabajado en los Rojos de Cincinnati, los Reales de Kansas City y los Mets de Nueva York. Colombia necesita un apoyo total en el tema deportivo, más que todo en el béisbol, que es en lo que estamos. Y cuando digo apoyo no estoy hablando de dinero ni nada de esto, simplemente empujar a esos niños a que sigan creciendo tanto como personas como deportistas. La sensación para los asistentes fueron los jugadores activos y que han jugado en grandes ligas, como el colombiano Dilson Herrera, el relevista de los Reales Carlos Hernández y Elier Hernández del registro de los Rangers, quienes en un conversatorio dejaron grandes enseñanzas para deportistas, padres de pequeños jugadores y dirigentes del béisbol capitalino. Nos vemos en las redes sociales el próximo fin de semana festivo, sábado, domingo y lunes, aquí en Noticias 1, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, M-Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. La mejor información la encuentras en YouTube e Instagram Noticias 1 Colombia, Facebook Noticias 1 y Twitter @Noticias 1. Gracias por elegir la independencia.